Muy buenos días, que el Señor les bendiga a ustedes aquí que nos acompañarán en línea, que nos van a acompañar en línea y los que estamos aquí presentes. Amén. El domingo pasado tuvimos la celebración del Día de las Madres, pero el domingo y por alguna razón hubo problemas técnicos, no me pude conectar, espero que ahora pareciera que sí está todo bien, pero el domingo anterior habíamos estado hablando acerca de la segunda venida de Cristo y habíamos estado en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. No vamos a verlo porque ya lo habíamos terminado, pero si acaso pueden tomar las notas, hay dos pasajes que hablan claramente de la segunda venida de Jesucristo, y es el que vimos el domingo antepasado, es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Hoy vamos a analizar Primera de Corintios capítulo 15, y del versículo 51 al 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Entonces, pongan en sus notas, en sus Biblias o en un papelito, estos dos pasajes porque son pasajes muy complementarios el uno del otro. Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante y Primera de Corintios capítulo 15, 51. Entonces, una manera de ayudar a nuestra memoria es, especialmente los que no tenemos tan buena memoria, si se acuerdan, Primera de Corintios, díganlo así, Primera de Corintios 1, 5, 5, 1. 1, 5. 1551 sería 1551 y ya nos da entonces el versículo de donde vamos a iniciar este estudio sobre la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a orar y pedir la dirección del Señor. Dios bendito, en el nombre de Jesucristo, venimos ante ti porque ya nos disponemos a abrir tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas a los que la estamos escuchando en este momento en vivo, a los que la van a escuchar por diferido posteriormente, Señor, que nos ayudes, oh Dios, para poder, que abran nuestros ojos, como dice el Salmo, para poder mirar las maravillas de tu ley, para poder mirar las maravillas de tu palabra, para poder, Señor, apropiarnos de estas verdades tan hermosas. Te pido, mi Señor, que si hay alguien que no tiene a Jesucristo, que pueda darse cuenta de que Jesucristo no es una quimera, no es un mito, es real y un día va a regresar por los suyos. No por una denominación, no por una religión, sino por aquellos que han sido lavados con su sangre, que le han aceptado como Salvador personal y que por la fe han sido hechos hijos de Dios. Porque lo pedimos y lo agradecemos de antemano en su nombre. Amén. Amén. Ahora sí, entonces, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 en adelante, dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí hay varias palabras interesantes. Tenemos la palabra misterio. La palabra misterio en la Biblia es una verdad, es un principio que hasta ese momento no había sido revelado en la Biblia. Era un principio relativamente nuevo que quizás se había mencionado y se había oído, pero que no se había revelado específicamente en la Biblia. Entonces Pablo estaba diciendo: aquí voy a compartir con ustedes un pasaje o una enseñanza de la que no hay mucha información, que todavía está encubierta, es un misterio. Entonces, el misterio es este: no todos dormiremos. El domingo antepasado también estuvimos hablando acerca de que Pablo tenía la costumbre de decir que el cristiano no moría, sino que el cristiano dormía. ¿Por qué?
Porque iba a ser despertado una vez más. Entonces, aquí está utilizando la misma analogía, la misma comparación. No todos vamos a morir. No todos dormiremos. Pero, y aquí empieza entonces esta pequeña palabra explicativa, pero todos seremos transformados. En otras palabras, no todos van a morir, pero todos, los que hayan muerto y los que todavía estén vivos, todos seremos transformados. La palabra transformar, su etimología, o sea, su origen, tiene dos palabras claves o dos palabras raíces. La primera es trans, que significa cambiar, y formar, que significa forma. Entonces, lo que está diciendo es, no todos vamos a morir, pero todos, tanto los que han muerto en Cristo como los que están vivos, vamos a cambiar de forma. Vamos a sufrir una metamorfosis. Metamorfosis. Sí, metamorfosis. La palabra metamorfosis es la misma idea, un cambio de forma. El ejemplo más claro de la metamorfosis es lo que sucede con los gusanitos o con las orugas. Van deslizándose, trasladándose, encuentran una ramita apropiada y allí se guindan de las patitas de atrás y poco a poco empiezan a formar su capullo. Una vez que este capullo es formado, se quedan allí por un periodo específico. Hay unas que duran más, unas orugas que duran más, otras que duran menos, pero una vez que la oruga sale, ya no sale como oruga, sino sale como mariposa. Todos creo que hemos conocido la seda, el material que se utiliza para hacer ciertas prendas. Es precisamente de la oruga, de la seda. Entonces se tienen granjas donde hay miles y miles de estas orugas que producen la seda. Entonces esta oruga no tiene la capacidad de transportarse o trasladarse rápidamente, no tiene la capacidad de volar, no tiene la gracia de poder saltar de flor en flor. La oruga no tiene esa capacidad. Pero ese mismo animalito, una vez que ha sufrido la metamorfosis, ya tiene la capacidad de volar, desarrolla unas alas sumamente hermosas, hay unas mariposas que son espectaculares, después de sufrir esa metamorfosis. Entonces, no todos vamos a morir, pero todos vamos a sufrir esa metamorfosis. Ustedes pueden ver este cuerpo. Yo tengo una fotografía estaba yo empezando a predicar. Y alguien, no recuerdo quién tomó la fotografía, creo que yo tenía la Biblia en la mano, en una de las manos, y estaba levantando la mano, y yo me veía jovencito, tenía pelo y tenía energía, y tenía músculos y demás. Y cuando uno compara las fotografías de antaño con las actuales, uno dice, wow. Cómo se ha ido transformando, envejeciendo nuestro cuerpo. Pero un día, ya sea que el Señor me diga, Fran, ya es hora de que duermas, o si no, si el Señor dice, Fran, ya es hora de que vengas, no importa. Nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser con una diferencia aún mayor que la diferencia entre un gusano, una oruga y la mariposa. Versículo 52
nos da otra frase, otra idea interesante. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces aquí también este versículo tiene una gran cantidad de enseñanzas sumamente importantes. La palabra momento y la idea, un abrir y cerrar de ojos, es una idea que es una fracción de segundo. Eso es algo con lo que los hombres nos relacionamos más. No quiere decir que las mujeres no lo sufran, también les pasa. Pero cuando uno está trabajando, y tenemos a Julio que trabaja en cemento, me imagino que has utilizado mucho el mazo y el cincel, pero cuando uno está trabajando con un mazo y con un cincel, uno golpea y nuestros ojos se cierran automáticamente. Se cierran automáticamente. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo está diseñado y hay una conexión que no podemos controlar, que cuando hay una bulla fuerte, nuestros ojos se cierran. Para evitar una proyección de piedritas o de materiales, entonces nuestros ojos se cierran. Yo recuerdo cuando lo descubrí, cuando estuve consciente, estaba pequeñito, mi papá me había pedido que le ayudara o yo quería ayudarle y empecé a golpear ahí con cuidado el cincel y el vaso y yo noté que mis ojos se cerraban. ¿Cuánto duran nuestros ojos cerrándose? Fracciones de segundo, menos de un segundo. Esa es la idea. En un abrir y cerrar de ojos, o sea, en una fracción de segundo. No va a ser algo que vamos a empezar a irnos poco a poco. Hay una serie de ciencia ficción, a mí me gustan las series de ciencia ficción. Hay una que se llama Viaje a las Estrellas. Y ellos tienen un sistema de teletransportación. Entonces, con un sistema de computadora hacen que las personas desaparezcan y que aparezcan en otro lugar. Wow. Y saben que es bíblico. Sí, pero solo Dios lo puede. Bueno, sí, pero es bíblico. La Biblia dice que en el libro de los Hechos, cuando Dios le dijo a Felipe que se acercara para hablar con el eunuco, después de que Felipe compartió con el eunuco el mensaje del Evangelio, cuando el eunuco aceptó a Jesucristo como Salvador personal, dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Básicamente, si crees puedes, y si no crees, no puedes. Porque un bautismo sin Jesucristo no tiene ningún valor. De hecho, esa es la razón, y no quiero ofender a nadie, es un punto bíblico. Esa es la razón por la cual nosotros no creemos en el bautismo infantil. Porque un bebecito ha creído de todo corazón. No. Entonces, bíblicamente, si crees de todo corazón, bien puedes. Si un bebecito no ha creído de todo corazón, ¿puede bautizarse? No puede, porque no ha creído de todo corazón. Todavía está protegido por esa inocencia. En el momento en que ya deje de ser bebecito y ya crezca y ya esté consciente de su condición de pecador, que no son pecados socialmente grandes, no ha matado a nadie, pero si llega el momento en el cual, hace unas cuantas semanas, mi sobrino fue después de aceptar a Jesucristo, no antes. ¿Por qué? Si crees de todo corazón, bien puedes, y si no, pues no puedes, no tiene ningún objetivo. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta. Entonces, en una fracción de segundo, y el ejemplo que estaba dándoles aquí era de que una vez que Felipe le bautizó, y dice, una vez que salieron ambos del agua, cuando Felipe sumergió al eunuco y salieron ambos del agua, dice la Biblia que Felipe desapareció. Fue teletransportado. Dios hizo que sus moléculas se desvanecieran y aparecieran en una ciudad que se llama Azoto, o que se llamaba Azoto, pero literalmente él desapareció delante de los ojos del eunuco y apareció en otro lugar. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Entonces, el teletransportarse es bíblico, solamente le ha sucedido, hasta donde sabemos, solamente le ha sucedido a una persona. Podemos usar la imaginación de que tal vez le pasó también a Enoc, porque dice la Biblia que Enoc dejó de ser y no sufrió la muerte, sino que Dios se lo llevó. Entonces, sí, un personaje en el Antiguo Testamento, Enoc. Entonces, pero este no es el punto importante. El punto importante es que un día nosotros vamos a desaparecer de este cuerpo. Los muertos en Cristo van a ser resucitados incorruptibles. La palabra incorruptible viene también de dos partículas, un sufijo, que es una palabra pequeñita que se agrega antes de la palabra. Entonces, corrupción, prefijo, gracias. Prefijo es una palabra que se agrega antes de una palabra raíz. Entonces, la palabra corrupción significa que se pudre, que se descompone, que está maleándose. Entonces, nuestro cuerpo, por causa del pecado, está envejeciendo, está descomponiéndose. Conforme pasen los años, si el Señor no ha venido o si no nos ha llamado, nosotros dentro de 10 años, 20 años, vamos a estar, decimos en Costa Rica, más cacharpeados, o sea, más deteriorados. Y si el Señor no ha venido en 50 años, yo creo que ninguno de nosotros va a estar vivo. Tal vez Julio, dicen por acá. Pero me explico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es corruptible. Está deteriorándose más y más. Pero un día, cuando Jesucristo venga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo serán despertados. Los que durmieron en Cristo serán despertados. Y los que estemos vivos, si es que estamos vivos, seremos transformados. Amén. Los dos a la vez. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados también, vestidos de una incorrupción. Hay unos tornillos que se utilizan para ciertas aplicaciones y son de acero inoxidable. El acero inoxidable es un acero especial que no se oxida, valga la redundancia. Hace muchos años teníamos dos conocidos, dos amigos, por lo menos uno es hermano en Cristo, el otro no estoy muy seguro si realmente había aceptado a Cristo o no, pero estaban haciendo un deck. Y uno sabía bien cómo trabajar con decks y el otro no. Entonces uno le explicó al otro que entonces necesito que compres clavos inoxidables. Son unos clavos que están revestidos de lo que se llaman galvanizados. Necesito que compres clavos galvanizados y que entonces empieces a clavar las tablas. El hombre dijo, claro que sí, yo no hay ningún problema, pero no sabía que era clavo galvanizado y trajo clavos corrientes.
Y ya cuando llegó el supervisor, ya hacia la tarde, estaba ya casi todo terminado, clavado. Y empieza a revisar, ay no, te dije clavo galvanizado. Oh, ¿Cuál es la diferencia? Que el clavo corriente en asunto de un año ya está ido, se ha ido porque se ha oxidado. El clavo galvanizado, no, aguanta. Hoy en día ya ni siquiera utilizan clavos, hoy en día se utilizan unos tornillos que están todavía aún más protegidos. Sí, tienen que ponerse con un taladro de impacto. Pero esto, nosotros vamos no a ser galvanizados, nosotros vamos a ser hechos inoxidables. Porque nuestro cuerpo va a ser hecho similar al cuerpo de Cristo, al cuerpo resucitado de Cristo, porque le veremos tal y como Él es. Esta es la esperanza más hermosa que nosotros como tenemos, cuando nuestros cuerpos que se están oxidando, con el correr de los años nos estamos oxidando más, envejeciendo más, nuestro cuerpo está desarrollando más enfermedades, más dolencias. Un día, este cuerpo oxidable se va a vestir de acero inoxidable. ¿Esta es la segunda venida? Para el arrebatamiento de Cristo. Realmente la segunda venida está dividida en dos. La primera parte es cuando Jesucristo se queda en las nubes y llama a su iglesia, que es lo que estamos viendo ahora. Y después va a estar la segunda venida en sí, que es cuando venga a sentarse en el trono de David, pero eso sería ya un tema para otra predicación, otra enseñanza. Pero es que literalmente sus pies se van a poner otra vez, se van a plantar otra vez aquí en la tierra. Este es el arrebatamiento. Es al igual que Primera de Tesalonicenses 4:17, son los dos pasajes más claros y más hermosos en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea que esto que se está oxidando, todos los días nos estamos oxidando, todos los días nos estamos deteriorando, no importa cuánta salud y cuántos suplementos y cuánto ejercicio. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, no, hagamos ejercicio, y ya Dani va a decir amén, porque yo soy bastante perezosito para el ejercicio, pero no importa cuánto ejercicio hagamos, no importa cuán saludable comamos. Ahora mis hijas están leyendo ahí, especialmente Mindy, un libro sobre salud y que, ay, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Sí, pero entonces, ¿qué podemos comer? Hielo. Y tiene que ser hielo de agua purificada, porque hielo de agua de botella, el plástico. Entonces, lamentablemente ya no podemos vivir en un mundo, porque a mí me está diciendo, papi, es que el agua, y yo le dije, pero mira, el agua viene de un lago, es procesada y es purificada, más o menos, y de allí se manda a unos tanques inmensos de captación. Allí sufren frío y sufren calor, y sufren frío y sufren calor, y esos tanques no son hechos de acero inoxidable, son hechos de hierro. Entonces, ahí están ya sufriendo parte de la oxidación. Y después pasan por tuberías. Algunas de esas tuberías tienen 60, 80, 100 años. Imagínense la cantidad de contaminación. Entonces, tomar agua es bueno, pero no de esa agua. Entonces, básicamente es agua de manantial. Pero con la contaminación ambiental que hay, el agua de manantial, también, sí, también hay contaminación. Los mantos acuíferos que están en nuestro barrio, me imagino que sí. Sí, por tanta construcción, tantos tanques sépticos, tantas cosas. En fin, entonces, sea como fuere, hagamos lo mejor que podamos.
Pero al fin y al cabo, de algo vamos a tener que morir. Y nuestro cuerpo está diseñado para irse oxidando, irse corrompiendo más y más. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué? Porque no podemos ir ante la presencia del Señor con nuestros cuerpos corruptibles, todavía con una mente llena de pensamientos, una boca llena de malas palabras. ¿Se acuerdan cuando Dios, bueno, yo sé que Julio no se va a acordar, pero tal vez ustedes, cuando Dios mandó a llamar a Isaías y Isaías le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre de labios inmundos? Entonces dice la Biblia que el ángel tomó un carbón y tocó sus labios y le dice: ahora sí, tus labios han sido purificados. Entonces nosotros no podemos ir ante la presencia de Dios con nuestros cuerpos oxidándose y sucios. ¿Por qué? Porque no vamos a pasar toda una eternidad oxidándonos y oxidándonos y oxidándonos y oxidándonos. Tenemos que pasar a la eternidad con un cuerpo de acero inoxidable, con un cuerpo transformado que pueda aguantar la eternidad. Por eso es que dice, es necesario, es imprescindible que este cuerpo que está corrompiéndose más y más sea vestido, sea transformado y sea hecho incorruptible, y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué es que es necesario que nosotros con este cuerpo mortal podamos revestirnos de inmortalidad? ¿Por qué? Porque vamos a estar ante la presencia del autor de la vida. Y el autor de la vida no va a permitir que ninguno de sus hijos muera, porque Él es vida. Entonces, esa vida es la que Él va a darle a nuestros cuerpos. Ya nos dio esa vida espiritualmente. Ya nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, fue vivificado, fue hecho vivo. Pero nuestro cuerpo todavía está en corrupción. Pero un día, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo se va a vestir de inmortalidad. Todas esas partes corroídas por el herrumbre, por el óxido, van a ser removidas y este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, ya cuando este cuerpo que está con un poquito de dolor de espalda, que ya algunas veces ya tiene uno que acomodarse por acá, que le duele la cabeza, que ya el pie me está molestando, ya renqueo, ya cojeo. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ven qué interesante. Esa es una frase sumamente interesante. La muerte nunca ha sido sorbida. ¿Qué es sorbida? Es chupar como con un popote, con una pajilla. La muerte nunca ha sido sorbida. La muerte sorbe la vida de las personas. Millones de personas han sido sorbidas por la muerte, pero un día la muerte va a ser sorbida en victoria. ¿En cuál victoria? La victoria de Cristo. Sí, la victoria de Dios, la victoria de Cristo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca del mensaje de resurrección? Que estaba la muerte haciendo guarda en la tumba de Jesucristo, y salió Jesucristo y quedó la muerte toda golpeada, con su asadón quebrado y toda llena de curitas, porque la muerte no pudo contra Jesucristo. Esa es la victoria que va a sorber la muerte. Ya nosotros, los que somos de Cristo,
Vamos a ser arrancados de la muerte. Jesucristo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo, pero después la vuelvo a tomar. Nosotros no podemos decir eso. Nosotros no podemos decir, a mí nadie me quita la vida. Yo la voy a poner y después la vuelvo a tomar. No. Pero nosotros sí podemos decir que aunque la muerte nos quite la vida, un día Jesucristo va a decir, muerte, dame a los míos. No son tuyos, son míos. Aunque esté muerto, vivirá. Y la diferencia es que los que no son de Cristo van a pasar por la segunda muerte. Y esa segunda muerte es eterna y es definitiva. Los que somos de Cristo, nacemos 2 veces y moriremos una vez. Los que no son de Cristo, nacen una vez, pero morirán 2 veces. La física y la otra. Y la muerte espiritual. Sí. En el infierno por toda la eternidad. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Creo que todos nosotros hemos sido picados por algún insecto ponzoñoso. Yo, obviamente, por abejas, por avispas. En Costa Rica hay unas avispas, les llaman chías. Son grandes, pueden ser de unas 2,5 pulgadas. Las chías. Cafés, y tienen la parte del cuerpo bastante grande y una ponzoña gruesa. Un día recuerdo que estábamos en un pueblo que se llama Tilarán y yo estaba trabajando con un poco de madera. Amy me estaba, entre comillas, ayudando, y en eso vi que había un panal de chías. Y se alborotaron y ya vinieron a atacar, y Amy estaba por allá jugando. Entonces yo la tomé, la abracé como pude y me metí a la casa. Me picaron en la oreja, me picaron en la nariz, en un labio, y como 3 o 4 en la espalda. ¡Qué dolor! Que dicha que a Amy no la picaron. Aquí dice la Biblia, también alacranes, varios alacranes me han picado. Recuerdo que la vez que me dolió más, estábamos estudiando en el Instituto Bíblico, vivíamos en una zona bastante rural, zona baja, y se nos habían advertido una y otra vez, siempre que se vayan a poner los zapatos, revisen los zapatos, voltéenlos y asegúrense de que no haya alacranes, porque a los alacranes les encantan los zapatos. Yo lo sabía, pero esa ocasión andaba con prisa, tomé mi tenis, metí el pie y un alacrán ahí se dio gusto, practicando el tiro al blanco con mis dedos, y creo que me picó como unas 3 o 4 veces. Wow. ¡Qué dolor! Que dije que no era alérgico. Entonces, ya me quité el zapato, volteé y claro, me encontré al alacrán allí. En otra ocasión me metí a la cama y donde me metí, ¡puf! Un alacrán metido entre las sábanas. Por lo menos ese era chiquitito, ese no me dolió tanto. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Una vez que nosotros seamos resucitados por Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ya la muerte no va a tener efecto en nosotros. Nunca más moriremos. Entonces Pablo dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
En la Biblia se nos habla de que algunas personas resucitaron. Pero todos los que resucitaron en la Biblia, excepto uno, volvieron a morir. Todos los que murieron y fueron resucitados, volvieron a morir, excepto Jesucristo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Una vez que el sepulcro cierra sus fauces, sus brazos, nadie se escapa de él, excepto Jesucristo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros hemos sido, ¿qué? De nuestros pecados perdonados, lavados. Dice la Biblia que Cristo tomó nuestros pecados y los arrojó en el fondo del mar. Y en el libro de Hebreos dice que una vez que hemos sido perdonados, Dios nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados y transgresiones. Y que con una sola ofrenda Cristo nos hizo perfectos para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuánto dura para siempre? Para siempre. Fuimos hechos perfectos para siempre. ¿Esa perfección es física? No, este cuerpo todavía es corruptible. Todavía estamos oxidándonos. Lo que es perfecto para siempre fue nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado. ¿Por cuánto tiempo fue vivificado? Para siempre. ¿Por cuánto tiempo nuestro espíritu fue hecho perfecto? Para siempre. Para siempre. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por la victoria en Cristo. Hay un canto que dice precisamente eso: victoria en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Esta es una frase interesante, yo la he comentado en varias ocasiones. ¿Qué es un vencedor? Uno que le gana a todos. Es el primero que llega, es el vencedor. Entonces, si el vencedor es uno que le gana a todos y que llega primero que todos, ¿qué es más que vencedor? No sé. Pero en algunas ocasiones, yo, por ejemplo, cuando yo estaba chiquillo en la escuela, yo era conocido porque corría muy rápido. Y le ganaba a compañeros que eran, en la escuela, a otros que eran bastante mayores que yo. Y se sentía bonito cuando le decían: ¡ay, Chavarría, ganaste! Y yo ni sabía que ellos hasta hacían apuestas. Recuerdo una ocasión que unos vecinos, mi papá después se enojó, pero unos vecinos ponían a los chiquillos del barrio a pelear. Y yo no era peleador, pero me rendían los puños. Las pocas veces que lo hice, me daban buenos resultados. Y me dice: sí, Frank, tienes un puño que pega muy, muy duro. Entonces me pusieron a pelear con uno como 3 o 4 años mayor que yo. Y cuando uno tiene 7 años, 7, 8, 9, 10, ya se marca la diferencia. Si es uno de 20 con uno de 23, pues ya no hay tanta la diferencia, pero uno de 7 con uno de 10 es mucha diferencia. Y me
pusieron a pelear y yo ni sabía. Pégale. Y él me estaba pegando y ya me dio un golpe duro y yo ni sabía qué es lo que estaba pasando. Entonces le di uno por el estómago y otro creo que por la cara y ya salió corriendo. Ganador. Y me dieron 50 céntimos. 50 céntimos, recuerdo todavía. Cuando mi papá se dio cuenta, porque llegué yo todo orgulloso. Papi, le pegué al hijo del vecino y me dieron 50 céntimos. ¡Ay! Qué enojado que estaba. Claro, hoy en día es ilegal, ¿verdad? Bueno, me imagino que en aquel entonces también, pero más que vencedor, en Cristo somos más que vencedores. Más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Nunca dejemos de crecer, sigamos creciendo en nuestra oración, sigamos creciendo en nuestra lectura diaria de la palabra de Dios, sigamos creciendo en nuestra fidelidad a la iglesia, sigamos creciendo en nuestro deseo de ser luz, de ser sal, de hablarle a otras personas de Jesucristo. Sigamos creciendo todos los días en el Señor, en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tan solo le damos a alguien un vaso de agua, ese vasito de agua no se va a quedar sin recompensa. Si tan solo le ayudamos a alguien en alguna cosita, eso no se va a quedar sin recompensa. Sigamos creciendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y que ojalá que nos halle ocupados en los negocios del Padre. Eso fue lo que dijo Jesucristo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Que el Señor nos halle ocupados en los negocios del Padre. Vamos a orar. Dios eterno, ya nos disponemos a finalizar este tiempo en el cual hemos estudiado tu palabra. Te agradecemos, Dios, por cada uno de los presentes y te pedimos, mi Señor, que tú bendigas tu palabra, que no regrese a ti vacía. Aquellos que la van a escuchar en línea o que la están escuchando en línea, Señor, en el nombre de Jesucristo te pido, Padre, también que tú les bendigas y que nos ayudes a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor bendiga grandemente. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Los que lo van a ver, eventualmente, entonces, que el Señor les bendiga también muy ricamente.